Bueno, bienvenidos entonces oficialmente a este nuevo teórico especial de literatura, totalmente fuera de programa, sobre Lycofrop. Antes de empezar con la clase, bueno, usted sabe perfectamente que estos teóricos, pero la gente que está viendo esto por YouTube, si hay alguien que lo esté viendo por YouTube, no lo sabe, estos teóricos han sido producto de la demanda espontánea de nuestro público de alumnos. De modo que vamos a estar rompiendo la cronología tan elegante que habíamos armado desde el ciclo épico hasta nono. Y vamos a estar dando 3 teóricos adicionales sobre, todavía, por supuesto, sobre épica antigua, pero ya no respetando el orden cronológico. Y no vamos a respetar el orden cronológico bastante enfáticamente porque vamos a romper el orden cronológico incluso dentro de estos test teóricos, porque el que viene va a ser, nos vamos a ir para atrás en el tiempo y después vamos a volver a saltar hacia adelante. A los fines de organizar estos teóricos y de hacer algo que no sea simplemente más de lo mismo, la idea que se me ocurrió a mí, y vamos a tratar de mantenerla a lo largo de estos 3 teóricos, no les digo el contenido de los que siguen, bueno, se los puedo adelantar un poco, los que, dos que vienen, el que viene va a ser sobre épica breve helenística y el último va a ser sobre Arriano y historia sobre Alejandro Magno, en realidad, más en general. Decía, la idea para variar un poco y justificar esta ruptura del orden cronológico de alguna forma que no sea simplemente, bueno, agregamos 3 teóricos, teníamos que hacer algo. La idea va a ser tratar de darle a cada uno de estos teóricos adicionales fuera de programa algún giro particular, que no sea simplemente ocuparnos de un único autor. Y si nos ocupamos de un único autor, como en el caso del teórico de hoy, bueno, incluso a eso tratar de buscarle un poco la vuelta. Y el hilo conductor que le vamos a dar a esta expansión, si quieren, sobre el modelo que venimos siguiendo, es tratar de incorporar algo que nos saque un poquito de la épica de alguna manera. El día de hoy lo vamos a ver trabajando un poco el tópico de Casandra, por fuera de Licofrón. No vamos a meternos mucho, pero vamos a ver 2 textitos que son fragmentarios, eh, bastante interesantes, los dos. Y los dos con un rasgo que nos aleja bastante de la épica, que vamos a ver cuando lleguemos en un ratito. Cuando veamos el próximo teórico, ya épica, que he dado en llamar épica breve helenística, bueno, ahí vamos a estar metiéndonos con Calímaco y con Teócrito, además de Nicandro, 2 autores a los que no vamos a hacer ningún tipo de introducción ni presentación, nos vamos a meter directo con los textos. Bueno, no directo con los textos, pero sí vamos a hablar específicamente de los textos que vayamos a trabajar en ese teórico. Y son 2 autores que el año que viene, en griego 4, se va a trabajar con mucha más profundidad, los dos, tanto Calímaco como Teócrito. Bueno, más Calímaco que Teócrito, pero bueno, algo vamos a hacer de Teócrito. Y en el caso de Arriano, el teórico de Arriano, que va a estar Gastón, vamos a incluir dentro de ese teórico un segmento sobre el Pseudocalístenes, que es la novela de Alejandro Magno. Y ahí lo que vamos a estar viendo, bueno, es una novela, no es un texto épico en sentido estricto ni histórico, sino que es un género completamente nuevo y que esperamos, si repetimos este ciclo el año que viene, que probablemente lo hagamos, introducir algún teórico sobre novela en este ciclo el año que viene. Entonces, estos 3 teóricos, como pueden ver, vamos a tratar de romper un poco el límite de lo que es la épica y empezar a mostrar cómo hay las resonancias en otras áreas y los puntos de contacto con otras áreas, ya sea por los temas, como en el teórico de hoy, por los autores, como en el teórico de la próxima, o de vuelta por los temas en el último. Me quedó anular, pero bueno, funciona. Y justamente en este espíritu de ruptura, estar trabajando en este teórico inicial de esta breve secuencia de 3 con Licofrón es
muy adecuado, porque si hay un autor rupturista en la literatura griega antigua es indudablemente Licofrón. Ya hicimos una presentación de Licofrón, el teórico de Apolonio de Rodas. Vamos a poner el link acá arriba, va a aparecer el coso de información. Voy a hacer esto para ubicar rápidamente en el video, cuando esté editándolo, donde tiene que estar el coso de información. Ahí estoy, ya hice el dedo, voy a encontrarlo rápidamente, gracias. Gracias a mí mismo del futuro, del pasado. Así que no voy a detenerme específicamente a hacer una presentación de la Alejandra, pero vamos a recordar algunos elementos básicos. La Alejandra es un poema helenístico, de eso no hay ninguna duda. Es un poema escrito completamente en trímetro yámbico, que es el metro de la tragedia, y esto ya es una diferencia muy significativa con todo lo otro que vimos, porque todo lo otro que vimos estaba en hexámetro. Con lo cual, cuando entramos en la Alejandra ya tenemos un punto de ruptura bastante importante respecto a la épica. En sentido estricto, la Alejandra no es épica para lo que los griegos concebían como épica, porque la épica es hexámetro. Ya esta peculiaridad es bastante importante. La segunda peculiaridad, que es mucho más importante, es que la Alejandra está completamente en discurso directo. El narrador es un narrador interno, una persona, digamos, ya vamos a verlo esto en detalle en el prólogo, y el grueso del texto es un discurso directo transmitido por el narrador interno. Así que tenemos, como ven, dos diferencias muy notables con la épica, al punto de que en sentido estricto no deberíamos decir que la Alejandra es un poema épico. Es un poema que toca un montón de temas de la épica, pero no es un poema épico. Es algo que es mucho más raro, muy raro, pero no es lo mismo que, por decir algo, el Calímaco que vamos a ver en el próximo teórico, o si quieren, Trifiodoro, o, bueno, ni que hablar de Homero, no, pero otro poema breve como el de Trifiodoro o el de Coluto, no es lo mismo, porque esos son poemas en hexámetro, son poemas breves en hexámetro, pero son poemas en hexámetro. Esto es, y por supuesto con un narrador respondiendo a los rasgos típicos del narrador homérico. Acá en la Alejandra tenemos algo que es totalmente diferente. Y vamos a hablar un poco después de por qué es esto diferente y cómo podemos explicar qué explicaciones se han dado de esta diferencia. El otro rasgo importante a tomar en cuenta de este teórico, eso fue una MAE, de este teórico, es que a diferencia de los teóricos anteriores, en este teórico nos vamos a meter bastante con problemas críticos. Como ya hicimos una presentación introductoria de la Alejandra, la idea hoy no es tanto hacer algo muy introductorio, sino ya meternos un poco más en fino con lo que es el trabajo con Licofrón. Porque, en parte porque Licofrón da mucho para hacer eso, y en parte porque si no hacemos esto sería simplemente leer Licofrón y tratar de entender qué está diciendo. Y hay un punto en donde hacer 1 hora y media de eso parece demasiado. Yo haría un seminario entero de eso en realidad, pero digo, si uno tiene 1 hora y media, 2 horas para hacer esto, vamos a tratar de enriquecer un poco la clase. Entonces, antes de entrar en los problemas críticos, porque el primero es muy bien enseguida, porque el primer problema crítico es la datación del Licofrón, así que entramos ya de cabeza. Recordar, como decía, Alejandro Prometrímetro Yámbico, 1474 versos, la extensión de una tragedia. De hecho, el Filoctetes de Sófocles tiene 1471. Que nos presenta un recorrido completo sobre el ciclo troyano. Y esto es un dato importante, que nos presenta un recorrido completo sobre el ciclo troyano, simplemente recordando que es todo en un lenguaje oracular sin introducir los nombres de los principales personajes. Yo había dicho la última vez, y me voy a corregir, dije los dioses no son nombrados. De hecho, los dioses son nombrados una vez. En general, la primera vez que aparece un dios se lo nombra así como al pasar Zeus, Atenea, y después no vuelve a aparecer. Atenea creo que no. Atenea aparece mencionada como Palas, una vez que ahí es como claro, Palas lo sabemos todos. Ares aparece mencionado una vez, pero después no vuelven a ser mencionados nunca más. Es como que el primero te lo regalo, hace Licofrón, el resto te los vendo. Pero los héroes no aparecen mencionados nunca, los principales héroes.
¿no? Aquiles, Agamenón, Odiseo no aparecen mencionados nunca. Eneas tampoco. Todo este lenguaje oracular es claramente un indicio de que estamos hablando de un texto experimental. Esto es un texto que no es literatura experimental en el sentido contemporáneo, más contemporáneo posible del término de literatura experimental. No hay nada parecido hasta a Licofrón hasta las vanguardias del siglo XX. Yo les diría, si uno quisiera encontrar entre Licofrón y lo siguiente algo realmente tan experimental como Licofrón, me iría hasta las vanguardias del siglo XX. Por supuesto, usted, algún especialista, alguien que sepa un poco más de literatura en el medio, me dirá, no, bueno, pero hay algo. Seguramente, no lo discuto, no pienso discutirlo, tampoco cuál sería la ganancia en discutirlo, pero digamos, hay un espíritu de rupturismo en términos de componer algo que sea nuevo en un sentido muy absoluto, que es un espíritu de época. Esto lo hablamos con Apolonio, lo hablamos la última vez, que es un espíritu de época, lo vamos a volver a ver con Calímaco y con Teócrito, y de hecho toda la literatura helenística es claramente rupturista, irónicamente rupturista diría yo más bien, porque son grandes conservadores. Y lo vamos a ver hoy también en estos pequeños pasajes sobre Cassandra y cómo el personaje de Cassandra tiene algo de rupturista en sí mismo. Ella como personaje tiene algo que invita a esta perspectiva rupturista e innovadora. Pero vamos a meternos ya directamente con Licofrón y con los problemas de Licofrón. Y el primero, yo les decía, es la datación. La datación de Licofrón es medio un cuco crítico. Es un cuco crítico por dos razones. Uno, porque es un problema bastante complicado. Tres razones. Uno, porque es un problema bastante complicado y antiguo. Es un problema que ya tenían los antiguos. Dos, porque los críticos han sostenido cualquier sarta de pavadas para defender una datación u otra, o siendo argumentos que son inadmisibles en el sentido más intenso de la palabra inadmisible. Y tres, me olvidé cuál era el tercer problema. Ahora había el 3 y me olvidé el tercero. Se me metió el segundo y el tercero. Ah, no, ya me acuerdo cuál era el tercero. Bien. Y el tercer problema, porque es un cuco crítico, es un problema de algo que comenta Stephanie West, no confundir con su esposo Martin West. No, iba a decir algo muy, muy feo de los West, pero no lo voy a hacer. Simplemente voy a implicar que iba a decir algo muy, muy feo de los West, como pareja y como críticos literarios ambos. Pero ella comenta algo que es más o menos cierto, y es que cualquiera que se meta a trabajar con la Alejandra necesita resolver el problema de la datación. Digo más o menos cierto, y esto lo estoy citando a mí mismo, cosa que está mal, pero en este es algo, un enfoque en mi artículo sobre Licofrón y se tuvo una cuestión metateórica sobre Licofrón, así que básicamente no puedo no repetirme porque es muy básico lo que dije ahí. Es falso en el sentido que uno puede trabajar Licofrón sin tener la datación de Licofrón exacta, porque la verdad que el límite entre la datación y Licofrón son 150 años. No es que es imposible trabajar Licofrón porque no sé si es imperial o es arcaico. Digo, estamos hablando de un margen de, bueno, ¿a qué se hace esta referencia histórica? ¿Qué quiere decir? No, nunca, nadie se confunde cuando dice Odiseo, claramente es Odiseo, no es que era antes o después de Odiseo. Eso no existe. Entonces se puede trabajar Licofrón sin resolver el problema de la datación, pero en general nadie lo ha hecho. Porque es como la primera puerta que uno se cruza. Es como es como entrar a la casa haciendo así, pasando por el vestíbulo. Digo, como podés entrar a la casa haciendo así, pasando por el vestíbulo, pero en general lo primero que ves es el vestíbulo. Y si el vestíbulo está bueno, está bien decorado, ve alguna cosa interesante en el vestíbulo, prestás atención al vestíbulo. Bueno, la datación de Licofrón es un poco eso. Ahora, ¿por qué es un problema tan importante la relación de Licofrón? Y acá viene, y este es el primer tema crítico a tratar de resolver, porque ¿por qué es un problema tan importante la datación de Licofrón? En general, la datación de cualquier autor antiguo es un tema. Nosotros siempre vieron todas las clases estas, hablamos de datación.
con Heródoto, con Tucídides, digo, no tenemos que discutirlo porque sabemos cuando vivieron Heródoto y Tucídides, no hay mucho margen de discusión ahí. Digamos, ahí fíjense, es interesante, de hecho, justo en particular con Tucídides, que eh, digo, podemos discutir ya en términos de 10 años antes, 10 años después, porque si se murió, ¿cuándo se murió Tucídides? ¿Se murió? ¿En qué época exacta? ¿En qué año exacto se murió Tucídides? Para saber si conocía el final de la guerra del Peloponeso, si lo sabía el final de la guerra del Peloponeso, si había llegado a ver la paz de tal, etcétera. Estamos hablando de un margen de 10 años, 15 años y muy puntual y por cuestiones muy puntuales. Acá vamos a estar hablando de un margen de 100 años de diferencia entre una datación y la otra, a veces más. Eh, y la razón principal es que nosotros conocemos un poeta llamado Licofrón. La transmisión nos cuenta de un poeta llamado Licofrón, que era un tragediógrafo de Calcis, Licofrón de Calcis, de la ciudad de Calcis en Eubea. Creo que en Eubea. Sí, en Eubea, sí, en Eubea. Licofrón de Calcis fue un poeta muy famoso en el periodo en la antigüedad, porque conformó parte de la pléyade de Ptolomeo Soter. Creo que Soter. La Pléyade, como indica el nombre, la Pléyade de la constelación, fue un grupo de 7 tragediógrafos, otros poetas, 7 poetas trágicos muy conocidos de la época, que Ptolomeo Soter, pero puede haber sido Filadelfo, no me puedo acordar cuál de los dos, hizo traer a Alejandría. Es como hizo como los jeques árabes cuando compran jugadores de fútbol, ahora como el PSG. Bueno, lo hizo con poetas trágicos. Vénganse, les pago el doble de donde les estén pagando. Y se los hizo traer a Alejandría estos 7 poetas trágicos para que escribieran tragedias ahí en Alejandría. No tenemos nada de no tenemos nada de ninguno de estos poetas, estos 7 poetas trágicos, pero eran por supuesto como grandes rockstars en la época. Eh, que sufrieron el destino trágico de la tragedia helenística. Eso salió por accidente, perdón. El destino trágico de la tragedia helenística que fue desaparecer por la idea, casi con certeza falsa, de que era una tragedia de porquería que no servía para nada y que quién querría leer la tragedia helenística. Bueno, hoy sabemos que eso es mentira, que la tragedia helenística seguramente era de muy buena calidad y hoy, de hecho, vamos a ver un par de razones por las cuales eso es muy probable. Eh, pero a la posteridad no le interesó demasiado, entonces se perdió. Filadelfo, gracias Malena. Malena me aclara que es Filadelfo el de la playa. Gracias. ¿Cuándo vivió? Obviamente Licofrón de Calcis, perdón, disculpen, Licofrón de Calcis obviamente vive en el periodo de Ptolomeo Filadelfo, o sea, más o menos segundo tercio del siglo tercero. Años más, años menos, pero coincidió en eso. Tenemos una idea aproximada. Con Calímaco, la época de Calímaco, de Apolonio, ese periodo de esplendor helenístico, de la cultura helenística. Y usted dirá, bueno, Licofrón de Calcis, Licofrón, una tragedia helenística, pues está en trímetro yámbico, discurso directo. No, es lógico que uno piense que Licofrón de Alejandra es Licofrón de Calcis. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema son 2 pasajes muy, muy específicos de la Alejandra que ustedes tienen ahí en el recorte y que nosotros vamos a ver a continuación, que son los pasajes, disculpen, no encuentro el archivo, ahí está, 1226, 1226, 1280 y 1435-1450. ¿Qué pasa en esos pasajes? Y voy a ir mostrándoles. En realidad, 1226, 1280 es un poco generoso, es un poco excesivo como cita, pero hay una razón por la cual se cita todo este pedazo. Vamos a ver rápidamente lo que pasa, ¿no? La gloria de la estirpe de mis abuelos de nuevo acrecentarán los descendientes como la más grande alguna vez, alzando con lanzas la corona primicia del botín, el cetro y la monarquía de la tierra y el mar, tomando, y desdichada patria, no olvidable renombre, no ocultarás como consumido por tiniebla.
Dejará un pariente mío, 2 tales leones cachorros, raza eminente en vigor, la estirpe de Casni de Quélade, excelente en consejos y no desdeñable en combate, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá corto, porque lo que sigue es más de lo mismo. ¿Y qué es esto, no? Bueno, esto es Roma. No Esparta, no, esto no es Esparta, esto es Roma. La gloria de la estirpe de mis abuelos es, por supuesto, recuerden la que está hablando es Casandra, la estirpe de mis abuelos es su estirpe, y recuerden el mito romano es que los romanos descienden de los troyanos, por el exilio de Eneas, bueno, Virgilio, ¿no? Todos sabemos que es Virgilio. Entonces, la idea es que esta estirpe de Cassandra. En este pasaje se está hablando de, después vamos a hablar un poco de la estructura de la Alejandra, pero rápidamente, en este pasaje estamos hablando de los regresos, de los héroes y el destino de los héroes de Troya. Se acaba de hablar de Héctor y ahora se habla de, sin decir de quién, de Eneas. De Eneas surge esta estirpe que va a, alzándose con lanzas, eventualmente va a tomar el cetro y la monarquía de la tierra y el mar. Una frase que mantengan porque va a volver a aparecer. Y fíjense, desdichada patria, no olvidable renombre, no ocultarás como consumido por tiniebla. Es decir, básicamente, Troya va a caer, pero Troya no va a ser olvidada porque Troya va a refundar una ciudad y esa ciudad va a mantener la gloria de Troya. Y fíjense, dejará un pariente mío, 2 tales leones cachorros, raza eminente en vigor, la estirpe de Casni de Quérade. Y fíjense en griego, porque en griego hay una palabrita ahí bastante clara y bastante evidente de qué es lo que estaba queriendo hablar. Toius demos tisingonos leipseidi plus, kimnus leontas exojon romégenos, jocasnias tetes tegeirados gonos. Bueno, ¿no? Exojon romégenos. Romé. Lo más claro, no podía. Para hacer Licofrón, esto es prácticamente un cartel luminoso de qué está hablando. Bueno, ¿y quiénes son estos 2 leones cachorros? ¿Quiénes son estos 2 leones cachorros? Rómulo y Remo. Muy bien, claro, Rómulo y Remo, ¿no? Obviamente. Que Licofrón lo que está haciendo es adherir a una de las versiones mitológicas. Recuerden que, como lo de Rómulo y Remo es claramente un invento a posteriori, también lo de Enea, digo, toda la fundación, el mito de la fundación de Roma es un invento a posteriori. Está siguiendo la lógica de que Eneas, de que Rómulo y Remo son descendientes de Eneas. Todo lo que sigue, el promontorio de Sicio, las mujeres las Fistias, el nuevo errante recibirá en Tirrenia, al de nuevo errante, fíjense, este Paliplaneten, ese es Odiseo, porque parte del mito, una de las versiones, partes del mito de la Odisea, hay una versión italiana de la Odisea, una versión, digamos, occidental de la Odisea, en donde Odiseo desembarca en Italia y pelea junto con Eneas contra los habitantes del Lacio. Y hay toda una cuestión, ¿no? Y fíjense, y más abajo, eh, hacia el final de este pasaje, después de, al 1260, ¿no? Después de edificar un templo a la Mindia, a la Palénide, 2 epítetos cultuales de Atenea, establecerá estatuas patrias de los dioses, a las que, por cierto, relegando a su esposa y a los hijos y el resto de su fructífera hacienda de tesoros, reverenciará con su anciano padre, envolviéndolas en vestidos cuando los perros lanceros, devorando en un sorteo todas las cosas de su patria, solo a este concedan como elección de su casa tomar y llevarse el león que solicite. Juzgado por esto como piadosísimo, incluso por sus enemigos, la patria sumamente alabada en combates entre sus tardíos hijos fundará Fortunada. Entonces, fíjense el pius a Eneas, ¿no? La idea de que esto es ya propio del mito griego, pues esto ya está en el mito griego, de que Eneas, cuando hay 2 versiones del mito de Eneas a la caída de Troya. La primera es la que tenemos de Virgilio, que se escapa con los penates, con los dioses, ¿no? Con las estatuas, que estas son las estatuas, ¿no? Las estatuas patrias son estos dioses con los que Eneas escapa. Y la idea es escapa cargando al padre con un brazo y con el otro las estatuas, mientras los hijos y la esposa se morían en el incendio de Troya.
era piadoso, pero no muy, muy cariñoso. Es muy troyano, entre paréntesis eso. Perdón, muy romano. Pero hay otra versión del mito en donde Eneas, de hecho, se le permite elegir qué quiere rescatar, qué quiere rescatar de su casa. Los aqueos le dicen, ya capturado como esclavo, ¿qué querés llevarte de tu casa? De todo esto que te queda. Estaban las esposas esclavizadas, los hijos, y él dice que se llevan las estatuas familiares y a su padre. Por esto sus enemigos lo juzgan como piadosísimo. Todo esto, digamos, hay que sacarlo, ¿no? Estoy pasando muy rápido porque el punto es que acá claramente lo que tenemos es el mito de Eneas. No hay absolutamente ninguna duda de que esto es el mito de Eneas y que esto es la fundación de Roma. Pero al mismo tiempo, el punto importante acá es que Roma es un lugar glorioso y de renombre y que tiene el cetro y la monarquía de la tierra y el mar. Este detalle de la importancia de Roma lo vamos a volver a encontrar en el otro pasaje, eh, 1435-1450, que ahora voy a ver, pero lo otro que tomen en cuenta es no solo este hecho de que se exalta Roma, sino que se conoce el mito romano de Rómulo y Remo, entre otras cosas, de detalles, y muchos otros aspectos del mito romano. O sea, acá hay un conocimiento profundo de la mitología romana sobre Eneas, pero además de la mitología romana específicamente sobre Eneas, porque Rómulo y Remo son mitología romana indiscutiblemente, y hay otros detalles incluso en todo ese pasaje que yo paso por alto para no detenernos mucho ahí, pero claramente son mitología romana, no hay duda de eso, no es algo que estaba en Alejandría circulando. Pero pongan un freno ahí porque eso lo vamos a volver a ver a continuación. Vamos al siguiente. Y este es más corto, así que lo leo completo. Muchos combates y asesinatos entre ejércitos de varones resolverán, unos peleas entre egeos torbellinos guerreando por el mando, otros en las espaldas de la tierra trabajadas por bueyes, hasta que inflamándose adormezca el profundo tumulto uno nacido de Éaco y de Dárdano, Leonte, Esproto y asimismo Calastreo, y tras derivar de bruces toda la casa caduca de consanguíneos. Perdón, me divierte tanto. Yo sé, me pasó lo mismo la última vez. Es tan divertido, Licofrom. Fuerce a los primeros de los argivos, aterrados, a moverle la cola a Galadras, el lobo guerrero, y a ofrecer el cetro de la antigua monarquía. Con él, por cierto, tras la sexta generación, de mi sangre un cierto luchador arrojando a la vez el vigor de la lanza, y marchando a reconciliaciones del mar y de la tierra, será alabado entre los amigos como el más respetable tras tomar de los despojos las primicias adquiridas por la lanza. Bueno, vamos por partes. Porque todo esto es el pasaje histórico. Acá ya no estamos en la parte mitológica, estamos en la parte histórica del Licofrón, que es todo el último sector entre las guerras de Asia y Europa, entre Asia y Europa, vamos a hablarlo en un rato. ¿A qué está haciendo alusión todo este pasaje? Este es el cierre de las guerras entre Asia y Europa. Acá termina. Esto es el final. Todas las idas y vueltas en las guerras entre Asia y Europa terminan acá. Terminan, y fíjense, muchos combates y asesinatos entre ejércitos, Metaifnioi. Este pasaje está, muy probablemente hay una alusión a Heródoto incluso ahí, está haciendo referencia a las guerras médicas. Las peleas entre egeos torbellinos son las batallas navales durante las guerras médicas, sobre todo particularmente las batallas... No me acuerdo. Bueno, Salamina y después la otra tan famosa que no me puedo acordar el nombre. Y sobre las espaldas de la tierra, por supuesto, todas las guerras, las batallas en tierra, ¿no? Platea, etc. Todos estos conflictos que se extienden durante los siglos V y IV, porque los persas, ustedes saben que terminaron la guerra médica, pero nunca dejaron de estar involucrados, las termina, las adormece, y fíjese la elección de la palabra adormecer, que es eunace, literalmente las pone a acostar, las acuesta, uno nacido de Éaco y de Dárdano. Dos personajes mitológicos, fíjense, Éaco y Dárdano, uno aqueo y otro troyano. Y esto es Alejandro Magno. Acá no hay ninguna duda que este es Alejandro Magno, este incendiante. Bueno, hay alguna que otra duda. Pero básicamente es Éaco y Dárdano. Es casi con certeza Alejandro Magno. Tesproto y Calastreo son otras
indicaciones de que es Alejandro Magno, no me voy a detener en cada uno, porque además, para serles sincero, no me acuerdo de todas, como para decir, Tesproto es por esto, Calastrea es una... Tesproto, si yo no me equivoco mal, es por el origen de Olimpia, de la madre, y Calastrea es una ciudad de Macedonia. Y tras derribar de bruces toda la casa caduca de consanguíneos, esa es una muy difícil, pero Hornblower, y ahí dice que no estoy de acuerdo en qué es exactamente, pero Hornblower, que es el comentarista de Licofrondi, asume, y me parece muy inteligente, que es que porque como descendiente de Éaco, también es descendiente de Perseo, Alejandro Magno, y los griegos consideraban a los persas descendientes de Perseo. Entonces los persas son hermanos de Alejandro Magno. Y esto es algo que efectivamente está en las cosas, en la época, con la idea de Alejandro Magno reclamando el trono de Persia, diciendo sobre la base de que él es descendiente de Perseo, con lo cual es un heredero legítimo del trono de los persas. No es alguien que viene a apropiarse del trono, sino un heredero legítimo. Entonces, derribar la raza de los consanguíneos es la conquista de Persia por parte de Alejandro Magno. El forzar a los primeros argivos, obviamente, es el hecho de que dominó a toda Grecia. Que le ofrece el cetro de la antigua monarquía. Eso ya es más difícil, que es el cetro de la antigua monarquía. Podría referirse de vuelta a los persas, la idea de que los argivos decidieron entregarle a los persas el trono de Persia, que sería la antigua monarquía. Otros podrían pensar que esta antigua monarquía son las monarquías griegas, que eran antiguas porque desaparecieron en el periodo histórico, ya no existían. Bueno, el periodo histórico no, perdón, voy a ser más claro. Digo, las antiguas monarquías son reemplazadas por las tiranías y después por las democracias o las democracias y los sistemas oligárquicos. La antigua monarquía podría ser las monarquías mitológicas, pero acá viene el problema grande, ¿no? Con él, por cierto, tras la sexta generación, de mi sangre un cierto luchador. Bueno, y acá tenemos dos cosas. Primero, la sexta generación y segundo, de mi sangre. No puedo resolver esto rápidamente, esto es muy difícil y hay como 25 artículos que discuten qué corno está queriendo decir acá. Pero vamos a decir esto rápidamente. Acá hay primero un problema que es, ¿qué quiere decir Medhekte? Porque tras la sexta generación, nosotros, en este caso nosotros tenemos un artículo del profesor Caballero eh, sobre este problema particular, que en mi opinión, y más que mi opinión es el consenso crítico, se equivoca del todo en el análisis de este pasaje. Entre otros errores, el más importante que comete es interpretar tras la sexta generación como la sexta generación hasta Alejandro Magno. Es decir, Alejandro Magno sería la sexta generación después de que. Pero el consenso crítico absoluto, y es bastante transparente por el propio desarrollo del texto, es que tras la sexta generación es a partir de Alejandro Magno. Ahora bien, ¿qué quiere decir la sexta generación a partir de Alejandro Magno? Y acá de vuelta no hay consenso crítico, porque algunos sostienen que la sexta generación a partir de Alejandro Magno podrían ser 20 años. Es difícil calcular 2 años por generación. Pero la cuestión es cuánto medimos una generación. Más o menos, si uno tomare 25 o 30 años por generación, que es una medida bastante estándar, sobre todo para lenguaje oracular, esto nos estaría mandando a la primera mitad del siglo segundo. Y tomen nota de esta primera mitad del siglo segundo porque va a volver. Otros, haciendo un cálculo realmente raro, toman 50 años por generación, en cuyo caso ahí nos tendríamos que ir a 300 años para adelante. Y de vuelta tomen eso en cuenta porque va a volver ahora cuando veamos por qué se hace cada una de estas cosas. ¿Quién es el luchador de mi sangre? Bueno, el de mi sangre es bastante importante ahí.
Porque acaba de decir efectivamente que Alejandro era Dardanio, o sea que uno podría asociar que el Alejandro era de la sangre de Casandra, pero de mi sangre en el poema, y sobre todo con el vínculo del mar y la tierra, otra vez, fíjese, pontu te caigués, uno tendería a pensar naturalmente en un romano. Un romano sería la respuesta más obvia. Y de vuelta es la respuesta más obvia por el hecho de que lo que hace es alcanzar una reconciliación final entre el mar y, entre Asia y Europa. Este pasaje se interpreta muy sencillamente si uno entiende que, uno, Alejandro Magno adormeció el conflicto entre Asia y Europa, porque por 200 años no hubo guerras entre Asia y Europa. Cosa que es más o menos cierta dependiendo qué es lo que uno interprete por Asia y Europa, pero digo, a grandes rasgos, ¿no? 200 años es un tanto excesivo, no fueron 200, pongámosle 60. Pero a grandes rasgos lo que se estaban matando eran reinos helenísticos. O sea que a grandes rasgos más o menos cierto es. Y los que terminan el conflicto son los romanos en algún momento, y ahora vamos a ver cuándo. Este luchador, y este luchador puede ser un romano, y hay varias interpretaciones posibles, pero el mejor candidato, el candidato que adopta Hornblower y el candidato que realmente responde bien a todos los rasgos que se discuten en este pasaje, todos, por supuesto, de esta manera tan licofronia, disculpe, estoy buscando el nombre porque se me fue de la mente. Estaba haciendo tiempo para que no se notara, pero ya es muy tarde, me tomó demasiado, así que confesemos lo que no me acuerdo. Flaminio, el vencedor de Cinocéfalas. Flaminio, un general romano vencedor de la batalla de Cinocéfalas, sobre la cual voy a hablar en unos segundos, se hizo famoso entre los griegos por anunciar la libertad de Grecia en los Juegos Sísmicos del 196 a.C., un año después de la batalla. O sea, llegó a los Juegos y dijo, ¿vieron la película Tomorrow War? En donde la gente del futuro, bueno, no importa. El Tomorrow War empieza cuando la gente del futuro aparece en la final del Mundial del Fútbol diciendo, hay una guerra en el futuro. Bueno, Flaminio hizo más o menos lo mismo, pero en los Juegos Sísmicos. No se transmitía en vivo en todos lados, pero más o menos la idea era: hay un montón de griegos en medio de Grecia y yo voy a decir, liberé Grecia, alábenme. Y en los juegos los siguientes juegos, los juegos nemeos del año siguiente, me parece que fue, de hecho compitió él en el pugilato. Por eso sería el luchador, porque compitió en el pugilato. Reconciliaciones del mar y la tierra es porque Flaminio lo que hace es hacer firmar tratados de paz. O sea, no fue un conquistador de Grecia, fue alguien que reconcilió porque firmó la paz. De hecho, esto va a ser un problema, sirve para adaptar Licofrón ante Cuen, porque después Grecia es disuelta por los romanos en el 168. Esto ya lo hablamos y ahí sería difícil hablar de reconciliación cuando lo que hiciste fue reventar Grecia. Pero hasta este momento parecía que los romanos venían realmente a poner una suerte de orden. Bueno, después los amado por los amigos. Bueno, los refiero al comentario de Homebrower para que vean más detalles. Hay un poquito, sigue la cosa, pero vamos a decir que Flaminio responde bien. El otro tema importante es que Alejandro Magno y otros reyes helenísticos difícilmente podrían estar reconciliando el mar de la tierra como movimiento de respuesta de Asia a las conquistas de Alejandro, porque en realidad son Europa. Lo que se necesitaría ahora es alguien de Asia que diera vuelta o que respondiera a las conquistas de Alejandro. Bueno, en ese caso un romano funciona muy bien. Bien, toda esta es la parte aburrida. Tuve los últimos 25 minutos tratando de explicarles el problema. Todo esto fue el problema, ni siquiera son las soluciones. Todo esto es solo el problema. Preguntas sobre el problema. Hay como 10.000 cosas más para decir sobre el problema. Le dije, hay 20 y pico artículos sobre esto y la vuelta, sin contar los libros. Así que lo traté de resumir lo más posible, pero preguntas. Si me preguntas, sigo. Bueno, ¿cuáles son las soluciones al problema? ¿Y cuál es el problema? Bueno, recuerden que yo dije que había un licofrón de Calcis. Licofrón de Calcis es de una época en donde hablar del poder romano es raro. Imposible, depende a quién le pregunte.
Si me preguntan a mí, sí. Pero en líneas generales es raro. Porque a mediados del siglo III, Roma apenas estaba estirando las patas. Digo, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Púnica. Y noten, sobre todo, y este es un dato que los que hablan, tratan de tirar esto para atrás, les gusta ignorar, noten mar y tierra. Para mediados del siglo III, decir que los romanos dominaban el mar linda con lo ridículo. Habían conquistado Italia prácticamente entera, pero las patitas no se las habían ni mojado. Esto va a pasar recién después de la Segunda Guerra Púnica. Ustedes, bueno, la historia de la Segunda Guerra Púnica la conocen. Digo, ahí se construye la Armada Romana, se derrota a Cartago y con la derrota de Cartago los romanos logran dominar el mar en un sentido, dominar el mar en un sentido relativo, pero por lo menos un poco más que antes. O por lo menos algo, más que un poco más que antes, o por lo menos algo. Y el otro punto acá es, ¿cuándo un griego podría decir que los romanos son los dueños del mar y la tierra? Porque si esto fuera un romano diciendo esto, bueno, podríamos llegar a discutir. Quizás un romano con aires de grandeza diría, 2260, somos lo más grande que hay, aguante Roma, aguante Roma. Y ustedes saben que a los romanos les encantaba eso. Les encantaba hasta llegó Augusto y ahí empezaron a ser como más sutiles y dijeron, sí, aguante Roma, pero... eh, y en la guerra civil también, bueno, pero no importa, no nos despegamos en esto. El momento indiscutible en donde los romanos se convierten en una potencia militar desde el punto de vista griego es la batalla de Cinocéfalas en el 197 a.C., en donde nuestro amigo Flaminio derrota a Filipo V y lo derrota de una manera humillante, porque además es una masacre Cinocéfalas. Fue una derrota muy contundente de Roma, que terminó, no digamos para siempre, pero casi para siempre, con la idea de que los reinos helenísticos eran una potencia y que Roma era una cosa chiquita. Y a partir de Cinocéfalas, Roma fue reconocida en todo el mundo griego como una potencia imperial, eh, por lo menos en el mismo nivel que todos los reinos helenísticos. Por lo menos. Esto digamos, hay que entrar en el detalle, el fino de la percepción, pero bueno. Entonces, en ese punto, después de eso, que una poeta componga un poema diciendo, haciendo a Casandra decir que alguien de su raza va a reconciliar a los troyanos con a la Asia, con troyanos, ¿no? Romanos, troyanos, Asia, romanos, troyanos, con los europeos, griegos, reinos helenísticos, bueno, a partir de Sinocéfalas tiene sentido. Porque eso es la percepción, quizás la percepción que podría haber habido, y dependiendo de dónde uno esté parado sobre todo, es esta. Es la idea de con esto se termina la guerra porque Roma entra como un actor en el mundo griego y entra como un actor, y acá esto es un punto importante, entra como un actor que no viene a conquistar Grecia y a destruirla, sino a devolverla a su gloria, que ese es el discurso oficial de Roma durante los primeros 20 años de ocupación de Grecia. Aguante nosotros, nosotros somos los grandes liberadores. Bien, bien, bien. Y de hecho es lo que pasa con Flaminio, ¿no? Justamente Flaminio hace este anuncio y se abraza con toda la nobleza griega y dice, nos los liberamos de los macedonios. Qué lindos que somos, qué encanto, qué maravilla que somos los romanos. Los queremos mucho, los queremos mucho. Va a durar muy poco esto. Y para el 168, recuerden, la Tercera Guerra Macedónica, Grecia se acabó. Se acabó. Ahora son provincia romana, muchachos. Se tendrían que haber acordado antes de levantarse en armas contra nosotros. Pero, digamos, tenemos un tiempo, un periodo de tiempo desde el 197 hasta más o menos el 170, un poquito antes, en donde efectivamente Roma es vista, o podría haber sido vista por un griego como una liberadora del mundo griego y como alguien que reconcilia este conflicto entre Asia y Europa. Bien, Se me ocurre algo. sí. Además, no tiene mucho sentido hablar de que fue en un momento previo porque estaba toda esta cuestión de, bueno, el ser griego y
toda esa exaltación de la cultura griega que no tendría mucho sentido en ese momento hablar de Roma como una potencia, ¿no? Exacto, y piénsenlo en el caso particular de Licofrón de Calcis. Licofrón de Calcis, un muchacho que fue llevado por Ptolomeo a Alejandría por su éxito, cantando las glorias de Roma en Alejandría. Hay algo un poco contradictorio en eso. Bueno, ¿cuáles son las soluciones que se han propuesto para este problema? La solución más sencilla y la más obvia y la que cualquier persona con más o menos un poco de criterio filológico debería adoptar, disculpen que sea tan contundente, pero me parece que es así, es, bueno, había dos personas llamadas Licofrón. No es tan raro. En primer lugar, Licofrón es un nombre bastante más común de lo que uno querría. Yo te conozco, tengo dos amigos de hecho que se llaman Licofrón. No, a ver, pero a ver, tenemos por lo menos conocimiento de 8 personas llamadas Licofrón, sin contar, contando como uno solo al autor de Licofrón, Alejandro y Calcis, ahí serían 9. Conocer 8 personas llamadas de una manera en la antigüedad es bastante. En segundo lugar, Licofrón es un nombre familiar. Perdón, Licofrón no. La gente, había un hábito bastante establecido de ponerle el mismo nombre a los abuelos que a los nietos. O sea que es bastante, totalmente razonable que hubiera dos Licofrón, incluso dos Licofrón de la misma familia. Yo, en lo personal, me siento muy atraído por la idea de que el Licofrón que compuso la Alejandra era el nieto del Licofrón de Calcis. Las fechas recontra dan y más o menos explicaría por qué, de dónde vino un poco la confusión. Pero es totalmente especulativo. Lo importante es que haya dos personas llamadas Nicofrón no es nada para sorprenderse. Sería lo más normal del mundo. Vimos dos personas llamadas Opiano, digamos, hay un montón de casos de gente con el mismo nombre. Esto soluciona el problema porque nos permite poner la Alejandra como compuesta entre 197 y 170, 197 y 190, y nos podemos poner un poco más en exquisitos para un lado o para el otro, pero en el periodo en donde tiene sentido toda esta alabanza a Roma. La otra solución es tratar de justificar que se podía hacer una alabanza a Roma en el siglo III. Y para esto se genera un problema porque uno tendría que explicar por qué Licofrón de Calcis en la corte de Ptolomeo Filadelfo, siendo pagado por Ptolomeo Filadelfo, haría una alabanza a Roma, cosa que hay quien lo ha intentado hacer, me parece un delirio, pero supongamos que la otra posibilidad es que Licofrón de Calcis compuso esto antes de ir a Alejandría o en algún momento, o era otro Licofrón del siglo III o lo que sea. Todo se puede, pero estamos forzando el sentido del texto para hacerlo mover al momento que nos gusta. Porque la idea es simplemente quiero que sea del siglo III, voy a moverlo para atrás. Y hay una tercera solución. Y esta es la solución que venía como sorprendente, manteniéndola en secreto porque sí. Que es hablar de interpolaciones. Las interpolaciones, y los últimos 3 minutos de esta primera parte de la clase las voy a dedicar al tema de las interpolaciones. Las interpolaciones son el gran ad hoc de la filología clásica. Son la respuesta de los filólogos, no siempre, pero muchas más veces de lo que uno le gustaría decir, perezosos, que ante la imposibilidad de solucionar un problema con un simple esfuerzo de análisis literario o de reconsideración de algunas cuestiones, dicen, debe estar interpolado, no, está de más. Las interpolaciones son un arma increíblemente peligrosa, porque no hay ninguna duda que había interpolaciones. Ninguno de nosotros puede discutir con seriedad que había interpolaciones en los textos antiguos, que hay interpolaciones, que el ejercicio de interpolar existía. El problema con la interpolación como herramienta es que es muy práctica, porque te saca todos los problemas de encima. Cada vez que vos no entendés algo, decís debe estar interpolado, saquémoslo. Y si quieren ver un ejemplo perfecto de cómo esta perspectiva es catastrófica en términos de criterio científico, pueden leer el artículo de Stephanie West de 1984 sobre Licofrón. Es un ejercicio de todo lo que no hay que hacer en filología. Es un ejemplo muy elegante, muy propio de la familia West, de todo lo que no hay que hacer cuando uno está haciendo filología.
Porque Stephanie West parte de la base de licofrón tiene que ser licofrón de calcis. Todo lo que esté en contra de que licofrón sea licofrón de calcis está interpolado. Entonces, cuando se dice que un luchador de la sexta generación va a unificar todo, ese tiene que ser Augusto, porque el que unificó el mar y la tierra, el que reconcilió el mar y la tierra es Octavio. Entonces, sexta generación tiene que querer decir por lo menos 300 años. Cada generación tiene que durar 50 años. Y esto que yo les digo que parece que es, como dirían mis buenas gente de Lobasit, un abritismo, no es textual lo que hace. El razonamiento que hace es ese. Necesito que el texto haga esto, entonces el texto hace esto. Bueno, eso está mal. Mal. Pésimo. Hacer eso destruye la entidad científica de nuestra disciplina. Muchas veces nosotros tenemos que llegar a la triste conclusión de que no tenemos idea. Sí, pero es mejor llegar a la conclusión de que no podemos resolver un problema que llegar a la conclusión de que podemos resolver el problema como se nos cante. Porque si yo puedo resolver un problema como se me cante, entonces, ¿qué importa resolver el problema? Y si me permiten un paréntesis de 30 segundos, este es el problema con un enfoque derridiano de la literatura. Un enfoque derridiano de la literatura esencialmente dice la crítica literaria no tiene fundamento científico, porque yo puedo hacer y decir lo que quiera sobre la literatura. Ahora, está muy bien, vos podés sostener eso, pero después no vayas a pedir plata con ISET. Andá a la plaza, empezás el análisis literario en la plaza y a pedir que la gente te pague por hacer tus análisis literarios. Porque si vos querés trabajar en CONICET, no podés decir no hay criterio científico para determinar si un enfoque crítico es correcto o es incorrecto. Porque entonces no es ciencia. La crítica literaria no es ciencia. Y yo no digo que ese enfoque esté mal. Vos podés legítimamente sostener que no hay ciencia de la literatura. Me parece perfecto. Yo creo que es legítimo. Es un enfoque teórico legítimo. Pero hacé lo que predicás. Si vos crees que no hay ciencia de la literatura, entonces no pidas que te den cargos científicos. No pidas que te des cargos en la universidad, porque la universidad es una institución científica. Hacé talleres literarios donde decís todas las lecturas son válidas, esta es la mía. Pero si nosotros queremos tener un criterio científico, tenemos que admitir que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y eso significa tener criterios metodológicos. Y un criterio metodológico absoluto y imposible de evitar en la ciencia es que yo no puedo hacer que las cosas digan lo que yo quiero. Necesito responder a la evidencia y aproximarme a la evidencia con criterios metodológicos que sean verificables. Si yo voy a agarrar un texto y voy a decir esto que no me gusta está interpolado, eso no es verificable. Porque el que viene después puede decir, ah, no, entonces eso que vos dijiste que está interpolado no está interpolado. Pero esto otro que vos decís que no está interpolado, sí está interpolado. Y así. Entonces, si yo quiero decir, por poner un ejemplo extremo, que en la Ilíada eh, Agamenón es el héroe más, el mejor héroe de todos, y en realidad está caracterizado como el gran jefe de los aqueos y el líder, el líder que es maravilloso para el ejército, bueno, saco todos los pasajes de la Ilíada que no responden a eso. Son bastantes. Pero puedo decir, no, pero están interpolados por un interpolador posterior que lo que quiso hacer es hacer que Agamenón se vea mal. Por un antimicénico. Entonces lo voy a sacar. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Lo que va es, los pasajes que son de Homero reales son los que dicen lo que yo quiero decir. Bueno, uno puede hacer eso. Y se ha hecho. De hecho, muchos lo hacen. No solo se ha hecho, se sigue haciendo. Pero si yo hago eso, entonces, ¿cuál es el objetivo de todo este ejercicio que estamos haciendo? ¿Satisfacer nuestro propio ego? Bueno, en parte sí, pero tiene que haber algo más que la satisfacción de nuestro propio ego para que por lo menos a alguien le interese, más que a nosotros que estamos satisfaciendo nuestro propio ego. Ahora, en el enfoque sobre el icofrón, la discusión sobre la interpolación es estándar. Todavía hoy seguimos discutiendo si los pasajes romanos están interpolados. Porque cuando vos sacás los pasajes romanos podés decir, bueno, no, pero no es del siglo III. Lo que lleva a la pregunta, ¿por qué querrías decir eso?
No sé, eso sí no puedo responderlo porque no tengo la menor idea, porque esto ya es un problema de psicología de la ciencia. Pero esto existe. Y como les dije, la clase de hoy tenía que ver con problemas críticos. Parte de la idea de la clase de hoy era hacer problemas críticos. Y un problema crítico es este, es cómo aproximarse a un texto realmente muy difícil, cómo, vamos a decirlo de otra manera, cómo al aproximarnos a un texto realmente muy, muy difícil, la solidez metodológica es muy importante, porque nadie haría el delirio que yo acabo de decir de Homero. Nadie haría ese delirio de decir Agamenón es maravilloso, saquemos todo lo que dice, habla mal de Agamenón. Pero ese delirio no es distinto al delirio sobre Licofrón y sacar los pasajes romanos. Es el mismo delirio metodológicamente. Formalmente es lo mismo. Pero una cosa la ha hecho mucha gente y otra no se animaría nadie a hacerlo, por lo menos en los últimos 100 años. Bueno, pensar la metodología tiene que ver con esto. Darte cuenta qué es lo que estás haciendo. Cosa que, y permítanme otra patada gratuita a los West, nunca hicieron en su vida ninguno de los dos West. Porque ambos pasaron toda su carrera pensando que como ellos eran de Oxford, eran maravillosos y nadie podía cuestionarles nada porque ellos sabían todo. Bien, preguntas, porque ahora viene la parte más divertida de la clase. Duda metodológica. Estamos hablando del West metricólogo. Del Metricólogo es manual. una palabra generosa para West. Estamos hablando del West que escribió el manual de métrica, sí. Ah, ok. Genial. Y usted se pregunta, ¿está quedando grabado esto? ¿Vas a subirlo a YouTube? Todas estas cosas, estas críticas a West. En el comentario de Ilíada lo he dado mucho peor que esto, así que tranquilos. Bueno. Siguiente problema crítico interesante para Licofrón. Después vamos a hablar un poco, vamos a meternos en el texto. Si este voy a hacerlo mucho más rápido. ¿Qué corno es la Alejandra? No, a veces es un siguiente problema crítico interesante. Porque, bueno, la ubicamos al final del siglo II. Bien, todavía época helenística, bien experimental. ¿Qué corno es? ¿Dónde se leía? ¿Para qué se compuso? ¿Cuál es el criterio de esto? Bueno, y este es un problema crítico muchísimo más complicado de resolver y claramente no, este sí no podemos resolverlo de ninguna manera, no hay forma de resolverlo porque, digo, no tenemos suficiente evidencia de la época como para resolverlo, pero tenemos alguna serie de conjeturas interesantes sobre la Alejandra. Y ahí tenemos dos, sobre todo, que tienen que ver con el contexto simposíaco de la Alejandra. La idea de la Alejandra es un texto para recitar en un simposio de gente erudita. Y esto tiene sentido cuando uno se pone a pensar que, digo, si hay algo erudito es la Alejandra. Habría una dimensión lúdica en esto de hacer un ejercicio con gente en un simposio y recitarlo para los amigos, a ver si sacan esta, a ver si sacan esta. Y un poco de esto hay en la Alejandra. Pero en algún punto esto no responde por qué el trímetro yámbico, por qué el narrador directo. Es un poco como la salida por la comodidad. Digo, es el periodo helenístico, la vía intelectuales, seguramente se juntaban a comer y a recitar a Alejandra. Bien, nadie discute que eso es plausible, pero no soluciona realmente la cuestión. Es una respuesta cómoda y adecuada y correcta, pero no en sentido muy estricto, muy agradable. Lo siguiente que tenemos, y esto es una cosa que discute Hornblower en su introducción, es una pequeña evidencia de una moda en el periodo de recitaciones de poetas mujeres. Eh, También en el ámbito simposíaco, eso en diferentes ámbitos, donde se llevaba a poetas mujeres cantando. Y poetas mujeres cantando, por la poca evidencia que tenemos, poemas de índole, si quieren, personal, ¿no? Versiones de la Guerra de Troya desde la perspectiva de del personaje femenino o alguna cosa por el estilo. En el contexto de una moda de este tipo, podríamos pensar en un poeta, digamos, incluso hay un pasaje interesante de Hornblower. Hornblower discute la posibilidad de que Licofrón en realidad fuera una mujer. Esto, con mucha lógica, Hornblower termina descartándolo, porque no hay ninguna razón por la cual Licofrón sería una mujer. Digo, ¿por qué sería una mujer y se hubiera puesto Licofrón? Tendríamos el nombre de la
poeta mujer, Licofrón, y no tenemos ningún ejemplo de una poeta mujer con nombre de hombre. Quiero decir que se ponga un seudónimo de hombre. Sí al revés. Sí al revés. Pero no poeta mujer que se ponga nombre de hombre. Entonces ahí es como, no todo puede ser, pero parece improbable. Y además una mujer que pudiera componer la Cassandra, la Alejandra, sería una mujer que conoceríamos por nombre de mujer, créanme. Camila. ¿No podría ser también por un tema de difusión? Digamos, los poetas hombres más difundidos. No, porque ustedes piensen que en el periodo helenístico el orden histórico de los poetas era Homero-Safo. Claro. O sea, para el periodo helenístico, los poetas griegos son Homero, Safo, el resto. Bueno, no tanto como el resto, es Homero, Safo, un par de grupitos de 5 o 6, el resto. Entonces, de hecho, sabemos, conocemos poetas mujeres del periodo. Corina, hay un Nonis, creo que se llaman, no me acuerdo cuál es el nombre. O sea, sabemos que había poetas mujeres en el periodo. Piensen que, a ver, nosotros conocemos a una serie de poetas hombres, pero del periodo helenístico está perdido una bestialidad de material. O sea que hay muchas personas que son solo nombres para nosotros. Así que no hay ninguna razón, a priori, por lo menos, a ver, es imposible hasta que, si no nos metemos en la época, no podemos saberlo. Es imposible porque no tenemos evidencia suficiente. Quizás en la región donde Licofrón estaba, sí. Ser mujer iba muy en detrimento, entonces quizás en el sur de Italia, algunos lo han localizado, y ahí ser mujer te jugaba en contra, entonces el abuelo se llamaba Licofrón y se puso el mismo nombre que el abuelo, lo que sea. Pero a priori no tenemos ninguna razón para pensar que ser mujer hubiera sido un problema. Ok. ¿Cuáles son los nombres que dijiste de otras poetas mujeres? Corina es la segunda, después de Safo, muy conocida. Y después, disculpen, quiero chequearlo. Esta lo leí justo en este pasaje, la parte justo esta de. ¿Mm? Disculpen. Bueno, no me acuerdo. Me tengo que fijar, pero. Creo que es Nonis o algo por el estilo. Ok. ¿Y hay algo conservado? Gnosis. Gnosis, que de Gnosis, tanto de Gnosis como de Corina, tenemos algún que otro epigrama. Okay. Y preguntarte sobre el tema ya es un montón, ¿no? Porque digo, capaz es una cuestión temática. O sea, no se podría esperar que la Alejandra fuera de una poeta mujer, porque es un tema más tirando a No, Homero, tirando a Safo. no, porque justamente lo interesante que tenemos en un par de epigramas también, uno de Dioscórides sobre todo, es hay un epigrama, de hecho es un manera muy simpático de Dioscórides, que dice algo así como, estábamos el otro día, estábamos tomando el otro día y vino una poeta a recitar sobre la caída de Troya, y mientras Troya se quemaba, yo me quemaba por dentro. Que está bien. Está muy bien, está muy bien. Así que se la levantó a la chica. Después la siguiente vez que vino la recitadora le recitó el epigrama y pegaron onda. Que tendría que editar esta parte del video, no, pero no lo voy a editar, la verdad ante todo. No, bueno, así que no, claramente, de hecho lo contrario. Justamente Juan Pablo usa esto como argumento a favor de que podría ser una mujer, porque de hecho los temas troyanos aparentemente eran una cuestión que había recitadoras mujeres haciéndolo. Y es un tema muy interesante para tomar desde la perspectiva femenina, porque a Eurípides, los trágicos de alguna manera ya lo habían hecho, con las tragedias centradas en las cautivas troyanas, en las familias troyanas, las mujeres troyanas capturadas en la caída de Troya. O sea que era un tema, y de hecho el mismo Homero, ¿no? Todo el canto 24, toda la última parte del canto 24 de Ilíada es un antecedente espectacular de justo esta perspectiva. Ustedes están viendo Ilíada 22, bueno, no llegaron todavía, no sé si llegarán al práctico, pero en el taller estamos viendo el lamento de Andrómaca,
Y el lamento de Andrómaca al final del Ilíada 22, si hay algo que te puede hacer es inspirarte poesía. Así que para una mujer, para un público masculino o femenino, pero un público griego antiguo, escuchar algo como el lamento de Andrómaca recitado por una mujer, claramente tendría un plus interesante frente a la recitación de un rapsoda hombre, ¿no? Claro. Pero de vuelta esto no soluciona el problema de por qué el modo, porque digamos, incluso suponiendo que fuera una mujer que estuviera basándose en la moda de mujeres recitando historias troyanas, ¿por qué trímetro yámbico? ¿Por qué discurso directo? Volvemos al problema y siempre volvemos al mismo problema, que es el contexto de performance real no nos responde, no nos podría responder, no nos responde la pregunta de la naturaleza intrínseca del poema. Y acá tenemos que tomar en cuenta otra moda helenística, que es la recitación de extractos de tragedia. Esto se convierte en una práctica habitual en el periodo helenístico por la recitación de extractos de todo, pero particularmente la recitación de extractos de tragedia por la simple razón por dos razones muy sencillas. Primero, poner una tragedia, representar una tragedia en una obra, un emprendimiento un tanto costoso. Entonces, recitar partes de tragedia era más barato. Y si estabas en un contexto simposíaco, en una reunión, no traigas a ponerte a hacer toda una tragedia. Sobre todo, no ibas a ponerte a hacer una tragedia con coro. Sabemos, por ejemplo, que las compañías helenísticas, compañías teatrales helenísticas, no tenían coros. No todas, en general, digamos, en líneas generales no tenían coros. Tenían 3, 4, a veces 5 actores, a veces con músicos y otro acompañamiento, pero solían viajar y los coros los ponían en los lugares de origen. Con lo cual, la práctica de recitar pedazos de tragedia estaba establecida. Y si vos vas a recitar un pedazo de tragedia, tenés dos opciones. Primero, si tenés dos actores, pones a dos actores, haciendo algún diálogo interesante y atrapante de la tragedia. Pero si no, vas a recitar algún discurso interesante de una tragedia para que un actor recite el discurso de 50, 60, 100 versos o lo que sea. Y los mejores pasajes de tragedias para hacer esto, los mejores pasajes de discursos largos y con un contenido muchas veces autocontenido, son los discursos de mensajero. Los discursos de mensajero son pasajes, lo que se ha dado a llamar pedazos de la épica metidos en la tragedia. Porque son partes narrativas de la tragedia, partes narrativas insertadas en la obra. Y eso es Casandra. Perdón, eso es Alejandra de Licofrón. La Alejandra de Licofrón es un discurso de mensajero convertido en poeta, en poesía, en un poema. Dios. Entonces, el rasgo experimental acá de Licofrón sería haber tomado una práctica helenística, el extracto de pedazos de tragedia, y convertir eso en un poema del tamaño de una tragedia. Entonces, ¿y cuál es el juego ahí? Bueno, que de hecho este mensajero se presenta como un mensajero. Y vamos a ver eso en el prólogo. Si ustedes ven en el prólogo, lo primero que empieza diciendo es: diré todas las cosas fielmente por las que me preguntas desde el mismo comienzo, y si se alarga el relato, excúsame, señor, pues la joven no en calma soltó como antes su cambiante bocanada de oráculos, sino que haciendo brotar incontable un confuso grito, profetizaba desde su grande comedora de laurel, copiando de la negra esfinge la voz. De estas cosas cuantas en mi ánimo y con mi memoria retengo, escucha, por favor, soberano, y ponderando con pensamiento sagaz, atraviesa las difíciles rutas de los enredados enigmas, donde una senda perspicaz por recto camino en la penumbra guía. Y yo, soltando la alta cinta de largada, haciendo a los pasos de oblicuas palabras, golpeando el poste inicial como corredor alado. Justo la aurora sobre la elevada roca de Fegio volaba con las altas, etc. Noten acá el diré todas las cosas fielmente. Ese es un rasgo típico de los discursos de mensajero, el mensajero señalando el hecho de que va a transmitir un mensaje o lo que sucedió de manera fiel. Lo mismo con mi memoria retengo, cuantas en mi ánimo y con mi memoria retengo. Pondera con pensamiento sagaz lo que te estoy diciendo, o sea, yo voy a tratar de decirte todo de memoria y vos interpretalo.
Fíjense el por las que me preguntan en el primer verso, que implica una instancia de diálogo, lo que de vuelta nos coloca en el contexto de una tragedia, por más que no haya primera intervención. Y si se alarga el relato excúsame, de vuelta estas excusatios son típicas de los discursos del mensajero, y etcétera. Quiero ahorrar tiempo para llegar a la parte más, a la siguiente parte de la clase. Todo esto nos coloca en la idea de que Licofrón está tratando de reproducir un contexto performativo, que es el de una tragedia, en un contexto histórico en donde los contextos performativos de la tragedia ya están desplazados, porque las tragedias se extraen, los pedazos de tragedia se extraen y se recitan. Entonces acá lo que tenemos es un juego típicamente helenístico de decir, hacer lo mismo de la antigüedad, de la época clásica, pero de otra manera. Está usando algo que sucede por la propia naturaleza cultural del periodo helenístico y convirtiendo eso en una estrategia literaria. Sobre esto lo ve mucho más en mi artículo, explorando cómo esto es parte de un recurso del helenístico que Pablo Llanos, nuestro amigo de Córdoba, dio en llamar ficción de performance original, y junto con él desarrollamos en un enfoque completo sobre la literatura helenística como método de composición. A grandes rasgos, lo importante a destacar acá es que la razón por la cual Licofrón está construyendo una tragedia de la guerra de Troya, o usando una estrategia trágica para hablar de la guerra de Troya, es que está usando un contexto de performance de una tragedia. O sea, lo que está hablando es, esto es parte de una tragedia, convertida en un poema mucho más grande. Y así retomo mi herencia, porque retomo la herencia clásica, con los rasgos del discurso del mensajero, el trímetro yámbico y todo, el lenguaje oracular, el mito de Troya, pero al mismo tiempo la reviento. Porque esto es imposible. Esta tragedia es imposible. No hay diálogo, no hay personajes. Lo único que hay es un enorme discurso de mensajero que se chupa todo. Por Cassandra. Porque Cassandra se chupa todo. Ese es quizás el punto también, ¿no? Metaliterario. El personaje de Cassandra es así como invade, es invadido por las visiones, invade esta tragedia y la absorbe por completo. Entonces, algo que debería ser parte de una tragedia se convierte en la tragedia completa. Preguntas. Ale, yo tengo una pregunta. Dale. Se me acaba de ocurrir, voy a tratar de formularla. Este tipo de texto de poemas es muchísimo más complejo que otros que ya has mencionado. Pero ¿cómo tomaba el público, cómo recibía el público este tipo de textos? Buena pregunta. No tenemos la más mínima idea. Directamente no se sabe. O sea, pregunto porque como nos ha quedado, nos llega a nosotros, digo, el tema de importancia o... Licofrón fue increíblemente popular durante... Licofrón es como piano. Fue increíblemente popular durante toda la antigüedad y la Edad Media, y después es como que empezó a decaer y nadie le dio bola. De Licofrón tenemos 3 paráfrasis bizantinas. Esto yo lo había comentado la última vez. 3 paráfrasis bizantinas, o sea, autores bizantinos que se tomaron el trabajo, y después vamos a ver un ejemplo, de escribir qué era lo que estaba pasando abajo del texto para que se entendiera. Y tenemos 2 comentarios, el de Tzetzes y el de, no me acuerdo, hay otro más. Y los 2 comentarios no solo explican todo, sino que además traen las versiones mitológicas de todo lo que pueden. O sea, el Licofrón fue un poema que fascinó a los griegos durante mucho tiempo. O sea que es muy probable que Licofrón fuera un poeta muy popular en su época. Pero tenemos el problema general que tenemos con todos los autores helenísticos. Y es que fueron los que establecieron lo que es la recepción de la poesía griega para nosotros. La recepción de la poesía griega para nosotros es la recepción de los poetas helenísticos. Y como ellos no se recibieron a sí mismos, es difícil para nosotros tener una idea clara. Lo que vino después de los poetas helenísticos tiene más que ver con un recorte de términos muy escolares. Vamos, la recepción académica erudita para nosotros es la recepción helenística. La recepción posterior es una recepción mucho más escolar. Por eso Eurípides primero, Homero primero que todo, Hesíodo hasta ahí, pero claramente Eurípides, algunas tragedias de Sófocles
algunas tragedias menos todavía de Esquilo, y un poco de Píndaro, y hasta ahí. Y eso es un recorte muy escolar en términos de la educación básica, digamos, como si yo les dijera, vean lo que leen los chicos del primario y el secundario de literatura argentina y eso es lo único que se va a conservar de la literatura argentina. No sé ahora, porque ahora no sé qué porquerías leen, pero en mi época habría sido Art, Borges, alguna cosita de Art, una novela de Art, a lo sumo 2, algunos cuentos de Borges, algunos cuentos de Cortázar. Ayúdenme. No tengo. Alguna cosa de teatro, quizás argentino. Bioy Casares es clásico en Alguna secundaria. novela, claro, digamos, ¿cómo se llama? La Dimensión de Morel de Bioy Casares, y no creo que ninguna otra cosa de Bioy, y quizás algún cuento, pero difícil. Y bueno, y alguna otra cosa suelta por ahí. Si yo les dijera, eso es la literatura argentina, ustedes me dirían, sí y no. Digo, hay algo representativo en ese grupo, no es que es una cosa totalmente arbitraria que no tiene ningún sentido y que digas, tiralo a la basura porque eso no importa. Pero claramente ese recorte está pensado de una manera tal que nos está tapando otras cosas de la literatura argentina que no tienen atractivo en términos de el contenido de un secundario. Digo, bueno, Girondo, alguna cosa de Girondo, por ejemplo. Pero Celarrayán o poesía argentina más contemporánea, literatura argentina más justamente, fíjense, literatura argentina de la década del 70 para acá o del 80 para acá, de eso poco y nada. Y etcétera, digamos, un montón de otras cosas. Auchesca tampoco se vería demasiado. Digo, Martín Fierro, no mencionamos a Martín Fierro. Pero el Martín Fierro sí, pero Don Segundo Sombra no, o algunas otras cosas, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un recorte que está armado sobre la base de cuál es el criterio de lo que me sirve para enseñarle a un chico de menos de entre 8 y 16 años de literatura argentina. Bueno, algo parecido es el recorte que nosotros tenemos de literatura griega. Y Licofrón no entra en ese recorte en sentido estricto, porque Dicofrón de hecho entró en el recorte. O sea, no es que es un caso particular. Pero mucho de Calímaco no, mucho de Teócrito no, mucho de digamos, otras cosas no. Entonces, y por supuesto un montón de Esquilo, un montón de Sófocles. Es un recorte armado con un criterio que no es el criterio que nosotros elegiríamos. Quizás. Nosotros no elegiríamos ningún recorte, nosotros elegiríamos tener todo, pero bueno, en términos de la posibilidad, y fíjense particularmente en el caso de la poesía griega, justamente lo que más sufrió de la poesía griega en términos de proporción, importancia, conservación es mucho de la poesía helenística, casi toda la poesía helenística en realidad en sentido estricto, y casi toda la lírica arcaica. Dos grupos de poemas muy difíciles, porque tenés que tener conocimientos dialectales, entender el contexto donde se está produciendo, tener un conocimiento muy detallado de la tradición, sobre todo de la poesía helenística. Y lo que sí sobrevivió son, digamos, Homero, por lo carácter fundacional, y después mucho de tragedia, mucho de Eurípides. Y dentro de la tragedia, mucho de Eurípides. El más fácil de los trágicos y el menos lírico de los trágicos. Que es una forma políticamente correcta de decir cómo es la relación de Eurípides con los trágicos, el menos lírico de los trágicos, no lo puede discutir nadie, que es el menos lírico de los trágicos, ni el más euripidista de los euripidistas puede decir que Eurípides no es el menos lírico de los trágicos. Bien, pero pasemos a lo siguiente. El tema de Casandra. Y perdón que lo corto, pero la clase se nos ha ido. Debería haberla calculado de 4 horas. Yo dije, ¿con qué voy a rellenar? Y no nos alcanzó la clase ni para nada. Vamos al tema de Casandra. El tema de Casandra es un tema muy lindo, muy interesante, y que ya en Esquilo, en el Agamenón de Esquilo, da para un par de pasajes muy, muy hermosos, que los que hicieron literatura antigua o están haciendo literatura antigua vieron o van a ver. Porque realmente Esquilo ahí la rompió. Tomó el personaje de Casandra y dijo, ok, una profetisa a la que no le cree nada a nadie,
¿por qué no le cree nada a nadie? Y dijo, bueno, porque todo lo que dice no se entiende. Y grosso total, porque realmente quedó muy bien, el Agamenón le quedó muy bien. Yo tengo un amigo que dice que leyó el Agamenón y dice que le quedó re bien. Me traía un payaso hoy, pero bueno, no importa. Estoy tratando de mantener la coherencia intelectual. Pero fue un giro, una estrategia narrativa que realmente pegó mucho y que fue heredada por la poesía helenística como un gran recurso, como un gran recurso. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa en el Agamenón de Esquilo? Y lo voy a decir muy rápidamente porque van a estar las clases de literatura antigua y no quiero superponerme con esas clases para los que vayan a tener. Ah, y disculpen los que están viendo esto por YouTube porque son clases de prácticos, así que no vamos a tener esto subido al canal. Así que, pero bueno, lamentablemente demándennos en los comentarios si les interesa que hagamos algo sobre el Agamenón de Esquilo en algún momento. ¿Qué es lo que hace? Casandra, ¿cuál es la concepción del funcionamiento del poder profético de Casandra en Esquilo y en general? Casandra ve lo que está pasando. Ve. Y cuando digo ve, quiero decir literalmente lo ve. Está viendo lo que pasa. Pero cuando quiere decir lo que pasa, no lo puede decir. Excepto a través de metáforas y giros y comparaciones y sutilezas. En Esquilo es particularmente brillante porque tenemos el momento en que Casandra empieza a ver y trata de decir lo que está viendo y no se entiende nada. Y después tenemos el momento en donde Casandra reflexiona sobre lo que vio y empieza a decirlo de una manera un poco más transparente. Hasta que el coro empieza a entender de qué está hablando. Y cuando termina de entender de qué está hablando, dice, salí bárbara, mentirosa. Y así termina la tragedia, ¿no? No así termina, así no termina, sino que así termina, así les va a todos, incluyendo a la pobre Cassandra. Ahora, esta idea de que Cassandra ve que en Licofrón se nota, pero no tanto, es un recurso que va a aparecer utilizado en un... Vamos a parecerlo. Fue utilizado en una obra de teatro helenística que a nosotros nos ha llegado. En realidad yo ya tendría que haber dado primero el 9775. Pero vamos primero al último, el último de la selección que ustedes tienen, que es el fragmento trágico 649, Adéspota, es el papiro de Oxirrinco 2746. A ver si lo puedo, no me olvidé de buscarlo. El 2746 está en papiro online. Estoy un segundito. Ahí lo tenemos. Después el otro también se los puedo mostrar. Esto es el 2746. Este es un papiro, claramente. Y esto es un pedazo de tragedia. Fíjense que de hecho tenemos algunas indicaciones. Ode es esto, marcando que empieza un canto. Acá tenemos, este marcador nos indica que es el joros. Fíjense, o joros. Nos está hablando de que hay el joro, la mitad del verso es del joro, la pronuncia del joro. Esto no me puedo dar el nombre de este recurso. El verso está partido entre dos personajes. Y acá vemos nombres de otros personajes. Creo que esto es Príamo, fíjate, Amo. Y el resto del papiro. Todo esto vendría de una tragedia. Y tenemos este pedazo. Por supuesto, nosotros no vamos a leer del papiro, vamos a leer de la transcripción que ustedes tienen en la selección. Pero bueno, no se ve mucho, en la transcripción tampoco. Lo que sí se ve, pero lo que sí se ve es muy interesante. Están dialogando Príamo y Casandra en Troya y aparentemente Casandra acaba de anunciar que está viendo algo, anuncia algo, y Príamo le dice, anímate, oh hija, no sufras, afirma el pie y enfrenta las cosas poderosas con tu voluntad.
Esas cosas poderosas hasta Creisona seguramente son las imágenes proféticas que se le vienen encima. ¿Y qué dice Cassandra? Beble que deinon, perdón, beble que deinon kamaka. Ha lanzado la terrible lanza. Y fíjense ahí el perfecto. Perfecto, que por supuesto ustedes saben, es como un presente. Si bien acá lo traducimos perfecto, la idea es ha lanzado, es algo está sucediendo. Y le pregunta Príamo, ¿quién hija Dilo? El Peliota, pregunta el coro. Ese Peliota es el Pelida, es Aquiles. Y Cassandra dice, Algestógese, pero ha fallado. Y sigue narrando, dice, ¿cómo es? Pregunta el coro, afirma el coro, y ahí Cassandra dice, Héctor, y hay un problema ahí en la transmisión del papiro, Dead Melee, dice el papiro, no es una palabra en griego, asumimos que es algo como lanzar. Pregunta el coro si lo lleva la mala fortuna, y ella responde igualmente con mala fortuna, Koina mehrinin ni comen. Y ahí presten atención a ese Koina mehrinin ni comen. Hasta ahora la fortuna es común. Y aparece Deifobo. Y Deifobo se pregunta, ¿qué sonido nos llama fuera de la casa? ¿Qué está pasando? Y Cassandra dice algo así como, deja, ¿qué veo? El resto del verso está perdido y Deifobo, sorprendido evidentemente, pregunta, has pronunciado una gran palabra de un enigma, lo que dijiste no se entiende. Y ahí tenemos en el siguiente verso propidgon ante las puertas, no puede ser, ese se podría ser un tú. Recordando tú misma te has desviado de los pensamientos, o sea, lo que seguís diciendo está mal, y aparece un pedazo ahí de Cassandra diciendo, pare que lewes, no exhortaste, y esto está cortado. Después hay un pedazo muy roto, abajo tenemos acusat a Crangerium, acusat Héctor, el hola, escuchen algo, escuchen, Héctor grita o algo, y todo el resto está demasiado roto para reconstruirlo. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes yo les tuviera que preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta tragedia? ¿Qué es este episodio? ¿Qué es lo que está sucediendo en este episodio de la tragedia, a partir de todo lo que vieron? El canto 22. Exacto. Pero ¿cuál es el secreto? Que acá está transcurriendo el canto 22 mientras estos personajes están hablando. Cassandra, Príamo, Deífobo, están todos, el coro, están todos en el palacio de Troya, no están viendo el combate. Cassandra está viendo el combate con su ojo profético y les está contando tipo relator de fútbol lo que está pasando. Esto es un trabajo de una autora llamada Meda, que llamó la visión telescópica. Llamó una visión telescópica. Es una profecía en tiempo real. Es extraordinario, es uno de los mejores recursos trágicos de la historia, porque es un discurso de mensajero, pero en vez de ser un discurso de mensajero donde se cuenta lo que pasó, es un discurso de mensajero en vivo. O sea, se adelantó el relato, parece un chiste, pero se adelantó el relato futbolístico 2000 años el tipo que escribió esto. Y fíjense en el medio la aparición de Deifo y la reacción de Cassandra, que no sabemos exactamente qué es, pero la reacción de Deifo nos demuestra qué es lo que está pasando, que Cassandra está diciéndole, ¿cómo estás acá? Si estás allá. Porque ¿dónde está Deifo? Porque ¿quién es Deífobo? Atenea, que está disfrazada de Deífobo, diciéndole a Héctor, pelea con Aquiles. Entonces, Cassandra, acá tenemos una clara alusión al pasaje homérico. Esto es claramente Homero, esta es la versión de Homero. Tira Aquiles y falla, tira Héctor y falla, y está Deífobo en el medio. Pero esto está relatado en vivo. Entonces, es un recurso también experimental, totalmente brillante, y sería maravilloso tener esta tragedia, estaría buenísimo tener por lo menos 50 versos de esta tragedia. No sabemos ni de quién es ni nada, tenemos solo ese papiro que llegó. Pero fíjense el ejercicio, el valor experimental del personaje de Cassandra.
porque nos permite tomar un pasaje de Ilíada, convertirlo en tragedia, y al convertirlo en tragedia, hacer algo que es único en la historia griega. Insisto, no parece pero es el relato futbolístico 2000 años antes de que exista la transmisión por radio. El otro pasaje que tenemos en un papiro es este papiro, papiro oxirrinco, el 2746, perdón, disculpe, el 2746 es este, no, me volví a leer el mismo. El papiro, no, perdón, este es el Verolensis. El Verolensis, no sé si lo tengo en algún lado, habría que buscarlo, disculpen. Lo pueden buscar, el papiro Verolensis en Trismegisto, quizás está. El Verolensis 9775 es un papiro que está escrito en los dos lados. De un lado tiene un elogio a Homero, y el otro tiene este pasaje en Anapestos, también bastante chopelota, pero en donde donde está hablando Casandra. Y fíjense, lo interesante de este pasaje es el lenguaje de este pasaje. Yugo de la necesidad, una sirviente de un perdón, vino bajo el mismo yugo de la necesidad, una sirviente de un lamentable grito entre sus hijas doncellas, una canción gimiendo, se lanzó hacia las cimas que lloraban con ella, la reina, la antes jefa de los cetros, esclava de los dánaos, distinguida. Pues de tu estirpe el precepto que llega antigua ha encontrado tantos signos provenientes de los dolores de parto. Ese guión está mal, eso es un mundo. ¿Quién aró mi semilla? ¿O para quién soltó la cadena bajo el cinto la venerable Ilitia, la joven Átropo? Es la ocasión de revelar la palabra escondida por los oscuros libros. Es necesario que yo cante hacia la luz. En mí, Padre, para todos los mortales, información certera plantó el soberano, de tu raza fructífera en mí sola. Un funesto canto encontró entre las sagradas puertas, adolorida por el choque del estrépito broncíneo, la odiada canción de armonía sin cuerdas, y el que en la lira la voz iniciada, la sabia musa cantando profetizó. A aquel en el medio de esta estirpe hizo crecer un ornamento junto a los que de la virtud solo tienen el nombre y cada uno en realidad carece, mas a los de aquellos que el discurso de tu historia sugiera, ahora más claramente, y termina ahí, y no se entendió nada de lo que acabo de decir, es totalmente incomprensible, pero obviamente esto es muy licofronio y hay una serie muy clara de pistas que hablan de que es Casandra, ¿no? Sobre todo acá en el medio cuando dice... en mi padre, para todos los mortales, información se entera, plantó el soberano. Ese Anax es seguramente Apolo. La idea de información certera es porque le dio el don de la profecía. La parte de arriba está hablando de Décabe, y ahí fíjense el Dule Danaon, esclava de los dánaos, lo que nos da bastantes pautas de que esto es un discurso de Casandra en una tragedia. El anapesto, este metro anapéstico, es un metro trágico también. También haciendo una revelación de profecías. De vuelta, lo mismo que tenemos en Licofrón. En este caso, en un ejemplo más transparente, y es posible que en lo que seguida la tragedia, quizás cambiando el metro incluso, lo que tendríamos acá sería una serie de profecías de esta Casandra más transparentes que toda esta cosa hiper retorcida. Pero como pueden ver, el personaje de Casandra es un personaje que tiene este atractivo para la poesía experimental, porque te permite hacer cosas. Así que escriban algo experimental sobre Casandra porque todavía da para hacer cosas. Si no, no se acabó. Hay cosas para hacer sobre Casandra todavía. De hecho, yo lo hice, pero no voy a hacer propaganda. Entonces, este espíritu de época, esto de Casandra como personaje experimental para hacer este ejercicio de no solo poner a Casandra profetizando cosas, sino adaptar la naturaleza de la propia poesía a Casandra, y sobre todo esto lo vemos en el primero de los dos fragmentos, este pasaje telescópico, donde el recurso de Casandra se utiliza para modificar la propia naturaleza de una tragedia, en donde lo normal es que los eventos pasan y después son narrados. Acá los eventos pasan, mientras pasan son narrados. En Licofrón lo hemos llevado al extremo absoluto. Preguntas, y después nos vamos a meter con un pasaje de Licofrón y lo último que vamos a ver. Sobre estos dos papiros. Sobre estos papiros. Son dos papiros muy, muy lindos. Muy tristes. Son dos papiros tristes. Son esos dos papiros tristes en donde dice, casi hubiera preferido que no existieras, porque si ahora que existís, me da tristeza saber que no te tengo más. Pero bueno, mejor saber que esto existía que lo contrario.
Bien. Yo confieso que no había planeado esta clase tanto, pero no pensé que iba a hablar, que me iba a costar tanto tiempo hablar de todo esto. Tenía planeado para decir un montón de cosas más, pero bueno, vamos al pasaje de que queríamos analizar. Bueno, en el macroestructura, el poema de Licofrón está organizado de una manera bastante clara. Hay alguna cosa fina en el más discusión, bueno, este pesa estructuralmente, esto va antes, esto va después. Pero a nivel macroestructural es bastante transparente el orden. Además, tenemos la introducción, los primeros 30 versos con la introducción al discurso, los últimos 14 versos con el cierre, y en el medio tenemos un primer pasaje importante con la destrucción de Troya, entre el 31 y el 386. Esto está en la página 15 de la traducción de Gredos. Después tenemos todo el destino, el núcleo con el destino de todos los héroes que no van a volver a su patria, 387-1089. Después una serie de héroes que sí vuelven a su patria, el 1090-1282. Pero disculpen, héroes que no van a volver a su patria es un poco exagerado. Héroes que tienen un periplo antes de volver a su patria, ¿no? O que eventualmente no van a asentarse en su patria. Después tenemos los héroes que van a regresar, ese es el 1090-282, y después tenemos el último pedazo del poema, las luchas entre Europa y Asia, que sería la parte del ciclo no troyano, donde se rompe el ciclo troyano a partir del regreso del último de los héroes. Lo que Casandra empieza a narrar es una serie de encuentros entre Europa y Asia que replican la guerra de Troya hasta llegar al pasaje que vimos hace un rato, donde los romanos alcanzan la reconciliación final entre Europa y Asia. Hacia el final de la destrucción de Troya, tenemos un momento de transición, en donde se relata el episodio más importante de todo el poema, y el más terrible probablemente de la historia de la literatura en algunos sentidos. Bueno, 29 pasajes que pueden merecer el título de más terrible de la historia, pero este es bastante terrible. Está bastante ahí justo con la Príamo besando las manos de sus hijos. Y es cuando Casandra profetiza su propia violación. Que es bastante desagradable, ¿no? Como ya solo de decir que es bastante desagradable como concepto. Esto empieza en 348, el verso 348. Esto ya en medio del relato de la toma de Troya. Y ahí tenemos, fíjense, un detalle bastante infrecuente en Licofrón. Ego de Tlemón. Yo desventurada. O sea, empieza el episodio y ya sabemos de quién está hablando. Esto en Licofrón ya es raro. A veces es relativamente obvio de quién está hablando, pero que la primera palabra de un episodio sea la persona que va a protagonizar ese episodio es algo para parar la oreja. Ego de Tlemon Hegamus Arnúmene. Yo desventurada, la que negó las nupcias, disculpe, la que se negó a las nupcias, en parte, no voy a leer todo. O sea, lo pueden seguir ustedes en español, yo lo voy leyendo en griego porque es mucho más bonito en griego que en español, y ya hicimos eso de que yo lea el español, así que ahora voy a leer el griego. En parte no nos lainu likismasim, anisteram noneis anófogo, perdón, rofón, voy a agrandarlo pues. Rofón stegem, helctes halibdi sasaliga y as demás, geton doraion ton horitenteom, lipton talectron ekbalus demnium, ekbalus ademnium. Un par más. Josde Coreia naftiton bebamene prosgera sacron palados celomasi tesmiso ninfulafrias pilatidos. Y dejémoslo ahí. Bueno, fíjense, todos estos primeros versos hasta el 356 son 7 versos diciendo yo y describiéndose como una virgen.
como una virgen, y no solo una virgen, que ya sería bastante, sino como una virgen que se negó a Apolo. Porque ese dios, Toraion, Ton, Joritem, ese dios es Apolo. Son todos epítetos cultuales de Apolo. Y ella dice que es ese dios que Lipton Ta, es un acusativo, el dios la deseaba, y ella, Ekbalusa, al Electron Demnion, lo arrojó de su lecho, ¿cómo puse? Sin bodas, ¿no? Ahí él es una Alectron, ¿no? Ese es sin bodas, creo. No, Alectron es el lecho. Demnion, creo, si puedo, no me acuerdo, disculpen. Entonces empieza diciendo yo que pude sobrevivir o que hice que un dios no se acostara conmigo. Hice que un dios no se acostara conmigo porque quería conservar mi doncellez como la diosa Atenea, y la diosa Atenea es importante porque aparece más abajo. Yo entonces, demos viaios fasa pros torgu, lejos gam faisin harpais oinas gel quistesomai, gepola de budei anaiti ancoren, arogonauda axasatarro zongamon. Entonces, en ese momento de la toma de Troya, vi a Dios violentamente, fasa, como paloma. Uno podría incluso decir directamente una paloma prostorgulejos, al lecho de un buitre, Camphais in harpais, por sus retorcidas garras, gelquistésoma, y será arrastrada, oinaz, como un ave salvaje. Y ese oinaz en realidad es otra palabra para paloma, pero puse un ave salvaje para no repetir paloma. En el centro de los dos versos, fasa, oinaz. La paloma, a Cassandra como un animal frágil que está siendo arrastrado hacia el lecho por las garras retorcidas del torgu, del buitre, que por supuesto no es nombrado, ¿no? Porque no es nombrado. No es nombrado nadie en el Nicofrón, pero este es particularmente no nombrado. Y mientras hace eso, mientras es arrastrada, Audaxasa Argon Tarrozon, invoca el auxilio y el resguardo Gamon, el resguardo de las bodas. Entonces esta es la imagen de Cassandra siendo arrastrada por Ajax, Oileo, y suplicando a la diosa que en este caso es probablemente Atenea. Esto es un poco más ambiguo porque ese core es un poco complejo, podría ser Perséfone, pero en realidad es Atenea casi con certeza. Porque acá viene el final, y ella, Gedeis teramna dura toglifus teges, glenas anos trepsasa joseta estrato, exura nupe susakai tronon dios, anacti papo grema timal festato. Cualquier cosa, le disculpen. Anacti papo grema timal festato. Hasta las vigas del decorado techo los ojos alzarán encolerizada con la tropa, la que desde los cielos cayó y tronó Zeus. Esa que desde los cielos cayó es Atenea, está hablando del nacimiento de Atenea, por eso trona Zeus. Y las más preciadas joyas probablemente por el Palladion, que era una estatua de Atenea. Entonces se está recordando dos momentos, pero también porque puede ser la estatua de Atenea, esta de donde fue violada Cassandra. Entonces está recordando el momento de la violación. Y fíjense lo que hace. Se acuerda, dedica un pedazo enorme a ella como virgen. En dos versos se llama a sí misma una paloma que está siendo arrastrada, pero cuando llega el momento de la violación, de lo que habla es de la estatua de la diosa levantando los ojos para no verlo. Y acá hay un artículo que no me acuerdo cuál es, pero que dice, que no sé si es el texto mismo de John Brown, pero que dice algo brillante. Cassandra decide
en su relato, relatar cómo la diosa pudo desviar la mirada de algo que ella no puede desviar la mirada porque no controla su propia profecía. Bien. Pero sigamos porque me conmuevo. ¿Y por qué este es el momento más fundamental? Porque este es el momento de transición. Este es el final de la toma de Troya. La última imagen en el relato de Casandra, en la toma de Troya, es la estatua de Atenea desviando la mirada para no ver su propia violación. Y lo que sigue es Genos de Lobes Anti, en pago por el ultraje de uno. En realidad, y en pago por el ultraje de uno. Vamos a poner el i para la versión que va a salir publicada. Y en pago por el... Disculpe, se me fue el texto a cualquier lado. Y en pago por el ultraje de uno. Mirion tecnom, gelaste naxa y pasatus kenustafus. Fíjese qué lindo. Mirion tecnon tus kenustafus. Incontables hijos, las vacías tumbas llorará la hela de toda. Por esta violación, por esto que me hicieron a mí, toda Grecia va a sufrir. Y acá es donde estamos, porque el personaje, y acá es el doble valor del personaje de Casandra. Porque el personaje de Casandra acá no solo es el narrador de toda esta historia, no solo es el que nos permite todo este lenguaje profético, también a través de esto se convierte en el tema de todo el poema. ¿Cuál es el tema de la Alejandra? El tema de la Alejandra es lo que a los griegos les pasa por la violación de Casandra. Y un rasgo que está bastante observado en todo esto es que todo el poema tiene una perspectiva profundamente femenina. Hay mucho foco sobre personajes femeninos, sobre cultos femeninos, sobre diosas femeninas, sobre historias que le pasan a mujeres. E incluso en historias de hombres, historias tradicionalmente de hombres, hay detalles sobre los aspectos del culto femenino. Y más adelante, después de esto, se nos va a hablar de un ritual en Locria en compensación de Casandra, en compensación de la violación de Casandra. Los locrios fueron condenados por el oráculo a enviar durante 1000 años, todos los años, si yo no recuerdo mal, o cada un periodo de tiempo, 7 mujeres a ser sacerdotisas de Casandra en Troya. O en no me acuerdo dónde. Y esto se nos va a hablar. O sea que Casandra está profetizando ahí su propio culto heroico también. Entonces, observen todas las capas de lo que pasa acá, que es inconcebiblemente grande. Y como yo les dije cuando vimos a Polonio, la poesía helenística es una poesía de capas. Tenemos la superficie literaria, en donde el sonido y el recurso retórico y todo. Tenemos todo el enigma para resolver qué es lo que está pasando. Tenemos el trabajo temático, y en el caso de Licofrón tenemos algo, no me metí, pero porque lo pueden consultar en Hornblower, y si yo me hubiera metido hubiera tomado 40 minutos de la clase tratar de descifrar todo esto, que es la predicción de cultos heroicos y toda la etiología, porque Licofrón, esto lo mencioné, pero me parece que ya ha llegado a la literatura helenística, y en este caso se vuelve bastante obvio. Licofrón está repleto de etiología. Casandra predice innumerables cultos heroicos, y toda la historia de los Nostoi, de los griegos, es una historia de cómo los griegos fueron fundando colonias y ritos y diferentes aspectos de la religión griega del Mediterráneo de la época de Casandra todavía, de la época helenística. Y por supuesto tenemos todo este esfuerzo experimental, ¿no? Este esfuerzo experimental que se ve a nivel macro en esta estrategia de convertir un discurso de mensajero en una historia, pero también tenemos este esfuerzo experimental en este pasaje en donde el poeta tuvo que lidiar con cómo hago para que la profeta prediga su propia violación. Y la estrategia que decidió para hacer eso, pero también cómo hago para que esta profeta prediga el ascenso de los troyanos.
Digamos, ¿cuál es la estrategia? Bueno, por un lado, en el caso de Eneas se destaca su propia sangre, cómo es un descendiente de su propia sangre. Y en el caso del el final, el cierre, cómo los troyanos finalmente logran la conquista del mar y la tierra, bueno, los últimos 200 versos de la Alejandra son el recorrido histórico hasta llegar a eso. Entonces Casandra, de alguna manera, recorre la historia, mira la historia griega hasta llegar al momento en donde los troyanos la reivindican. Que ya no es la venganza final, porque la venganza de Casandra es toda la parte intermedia del sufrimiento de los griegos. El final es el momento en donde alguien corta este ciclo de abusos entre Asia y Europa. Y ese final, de alguna manera, la ironía es que lo hace un romano, que es un troyano de Occidente, contra los griegos helenísticos, que son griegos de Oriente. Entonces es Asia contra Europa, pero al mismo tiempo hay un proceso de inversión. Y eso son solamente algunas de las cosas que hay para decir sobre Licofrón, pero hemos ido bastante profundo en algunos detalles, así que mejor quizás haber hecho esto un poco más detenido que haber hecho un vuelo de pájaro más general sobre la Alejandra. Espero que les haya gustado. Preguntas. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, vamos a dar... ¿Hay alguna pregunta? Sí, Alex, yo tengo una. A ver, yo entiendo que no se superpongan, pero levanten la mano con el Teams y yo les digo, les doy por nombre, así no estamos esperando durante 5 minutos. Dale, Emilio. Quería saber si esta relación mítica con Apolo de Casandra estaba presente ya en el ciclo épico o en la época clásica, o si es algo posterior. No. La relación, el mito de Casandra como violada por... No, violada no. Sí. Casandra intentando ser violada por Apolo y, digamos, todo el mito de Casandra y Apolo, todo el mito de Casandra y Apolo está atestiguado ya bueno, en Esquilo seguro. No me acuerdo del siglo épico. La verdad que no me acuerdo del siglo épico. Si hay algún pasaje. Me parece que no hay ningún pasaje. Puede ser que haya, la verdad no me acuerdo. Puede ser que esté contado. Puede ser que esté contado en los Cipria, pero no me acuerdo. Y la verdad que tampoco me acuerdo si hay algún poema lírico que lo relate. Pero ya seguro está en Esquilo. Y en Esquilo es claro que es algo que ya está heredado. O sea, hay una discusión si está en Homero. Vamos a ponerle, hay una discusión, por ejemplo, si está en Homero. Porque hay un pasaje donde Casandra aparece en el canto 24 y hay una discusión si ahí ya está el tema de los dones proféticos de Casandra. Pero ahí se discute. El personaje de Casandra, por supuesto, existe en Homero. Eso no hay ninguna duda. El tema de la relación entre Casandra y Apolo está en Esquilo, 100% seguro. No me puedo acordar si está antes en algún otro lado. Pero no es helenístico bajo ningún concepto. Es totalmente previo, muy previo a Licofrón. Claro, gracias, Alex. No hay problema. ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a dar por cerrado esta teórico. El próximo es en 3 semanas, no en 2, porque vamos a hacer un poco más expandido para el cierre de la cursada. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.